Hola, mi nombre es Jorge Campos. Soy profesor de la Universidad de Guadalajara, particularmente del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica, de la cual soy orgullosamente egresado. En lo profesional me dedico al diseño tipográfico, al diseño de identidad gráfica y al diseño y producción editorial. Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy una experiencia académica que hemos tenido en la enseñanza de la tipografía en la Universidad de Guadalajara, la tipografía en el aula. Eh, para ello, quiero dar un breve contexto de cómo fue el fenómeno de la inserción de la tipografía en un plan de estudios que en su momento no contaba con ello. En 1991 se aprueba la licenciatura en la Universidad de Guadalajara y para 1994 ya tenía necesidad de hacer ciertas modificaciones al plan de estudios. Se implementaron a la brevedad y el plan de estudios, que duró mucho tiempo vigente, tenía como eje estructural las clases, los talleres de diseño. Creo que se repite el fenómeno en muchas universidades que imparten diseño, que hay un eje troncal con los talleres integradores. En este caso eran 7 talleres. Se tomaban esas clases a partir del segundo semestre y se decidió en su momento que fueran por áreas temáticas, es decir, se decidió que fueran por áreas que en aquel entonces se veía como mercado laboral importante aquí en Guadalajara, o se consideró que eran base para poder tener una formación integral en diseño gráfico. Los temas eran la marca, el cartel, el envase, editorial, campaña, identidad y gestión. Siendo el tema de esta plática la tipografía, es importante reflexionar un poco acerca de la importancia que tiene los conocimientos en tipografía para poder desarrollar estas áreas en particular. En el primer taller de diseño 1, marca, era en segundo semestre. Si bien no se hacía estos grandes proyectos marcarios, sí se hacía un primer ejercicio de diseño de logotipos y un pequeño manual que coordinaba algunos elementos básicos, ¿no? Entre ellos la elección de tipografía, digámoslo, corporativa y tipografía secundaria. Eh, en el tema del cartel, hay cartel que tiene más o menos carga de texto. Sin embargo, los que la tienen deben tener un gran impacto para poder decir mucho con pocas palabras o en su defecto para poder presentar mucha información en un espacio reducido. Mismo caso que se presenta en el mundo del envase. Ahí es un tema súper importante porque no solamente tiene que ver con el logotipo del producto o con la marca del producto en cuestión, sino también con todo el manejo tipográfico de los textos legales que se encuentran dentro del envase y que frecuentemente presentan un problema, ¿no? Mucha información en poco espacio, en sistemas de impresión que no siempre son los mejores, sobre sustratos que no siempre son los más adecuados para hacer la impresión de textos pequeñitos. Ahí cobra mucha importancia los criterios para elegir tipografía. En el taller 4 es evidentemente el que más se acerca a la temática que el día de hoy nos convoca, que es el diseño editorial. Obviamente, elección tipográfica para que tenga buen rendimiento, que tenga legibilidad, que se pueda reproducir bien en los sistemas que se requieren para los libros, aspectos de jerarquías, aspectos de la variedad tipográfica de la familia que es con la cual se tenga, entre otras cosas que ustedes conocen perfectamente bien. En el siguiente taller, a partir de ahí se comenzaba con un taller, o sea, con unas áreas que eran bastante más complementarias, es decir, se integraba todo lo que se vio previamente para el diseño y la coordinación de campañas de comunicación, en donde se tenía que tomar decisiones para que los productos fueran impresos en pequeño y en gran formato, que fueran en soporte físico y en soporte digital, entre otras cosas más. Diseño 6 era una materia que se llamaba identidad, que tenía que ver evidentemente con el diseño de signos de identidad
pero también con la construcción de valor de marca, es decir, de branding. Y entonces ahí tendríamos que tener también en cuenta la coordinación de muchos estímulos visuales, muchas piezas de comunicación que no siempre tienen tanta consistencia como se quisiera y cómo se coordina el uso tipográfico en ellas. Diseño 7 era un tema relacionado con la gestión del proyecto de diseño. Es decir, se creaba una agencia en la cual los estudiantes tomaban ciertos roles de director general, de creativo, etcétera, y tenían que trabajar, que vivir la experiencia, digámoslo, de un entorno simulado, pero que sí fuera lo más cercano a lo real posible. Todo esto tiene que ver mucho con los criterios que teníamos que tener nosotros durante esas clases. Pero había un tema muy particular. No existía una sola asignatura en todo el plan de estudios con la temática de tipografía. Lo veíamos de manera práctica y según la pericia y según el interés de cada profesor de cada asignatura, pero no había una materia que nos diera esta información que era importante para poder desarrollar todo lo que se requiere en cada uno de los proyectos, de los productos que ya mencioné anteriormente. Eso fue un tema que fue una carencia para muchos de nosotros. Yo tengo la fortuna de llevar casi 20 años dando clases, desde 2006. Entonces, mi interés por la tipografía no surge de estudiantes, surge ya siendo profesor, ya dando clases. ¿Por qué? Porque, bueno, justo el año de que yo entré a dar clases, se desarrolló en el CUAD, en la escuela donde doy clases, un programa, un plan, un programa educativo que fue un parteaguas para muchos de nosotros. El diplomado en tipografía y diseño editorial. Que el Departamento de Proyectos de Comunicación tuvo a bien eh, gestionar y organizar y se invitó al maestro Francisco Calles, a Paco Calles, a coordinar ese programa y él a su vez invitó a un pool de profesores muy interesantes, nombres como David Kimura, como Jorge de Buen, como Pablo Cosgaya, fueron profesores nuestros en ese programa educativo y la verdad es que para mí fue un parteaguas. Me enamoró la tipografía, hizo que me interesara en el tema y que a final de cuentas me dedicara a esto cerca casi 20 años después. Y esta sensación, esta inquietud es lo que pretendemos que los estudiantes tengan al día de hoy. En 2010, justo después de terminar ese diplomado, se comienzan con los trabajos para el rediseño del plan de estudios, para diseñar un plan de estudios nuevo. Y con toda esta avalancha de conocimientos, con todo este ímpetu que se generó en el diplomado, empezamos a proponer que se incluyera la tipografía dentro del plan de estudios. Y se pedían primero que hubiera muchas materias del tema y al final de cuentas se logró que hubiera por lo menos algunas. Después de muchas discusiones, mucho tiempo trabajando en esto, en 2019 entra en vigor el plan de estudios que hasta el día de hoy se encuentra vigente. Esto quiere decir que tuvimos cerca de 25 años con un plan de estudios que se elaboró en 1994 con necesidades de esa época y que no hubo actualizaciones, digamos, lo importante. Si bien había en el interior de las materias algunos ajustes, no había actualizaciones reales, importantes y que estuvieran marcadas en un plan de estudios como tal hasta esta fecha. Con la llegada del plan de estudios nuevo, se crean nuevas oportunidades. Eh, en la Universidad de Guadalajara, las materias se agrupan en academias con la misma temática para poder coordinar los trabajos de actualización de programas, de las evaluaciones, etc. Se crea la Academia de Tipografía, la cual se compone de 4 materias. 2 de ellas son de corte obligatorio, esto es, el estudiante deberá cursarlas de manera obligatoria para poder egresar, y 2 más son del área optativa abierta, es decir, pueden optar o no por cursarlas. Sin embargo, he de decir que la mayoría de estudiantes cursan esas materias
en parte porque tienen que cursar al menos 7 de las 8 disponibles, entonces las cursan la gran mayoría de ellos, ¿no? Dentro de esta academia tenemos la idea de que el estudiante deberá de conocer de manera profunda las tres grandes formas que tenemos identificadas que hay para generar o para trazar o para diseñar letras dentro del diseño gráfico, que son la caligrafía, la tipografía y el lettering. Creemos que es importante que tengan el conocimiento de estas tres áreas. La caligrafía, por un lado, te permite conocer la estructura formal de las letras, comprender los contrastes, entender por qué las letras son de esa forma y de dónde viene esa forma de las letras, para que cuando requieras diseñar letras o intervenir alguna de ellas, lo puedas hacer tú con conocimiento de causa. El lettering, que es el dibujo o la edición de los caracteres para hacerlos funcionar en un contexto en particular, con un objetivo en particular, es también de gran importancia para el diseño de logotipos, para el diseño de portadas de libro, para el diseño de otro tipo de aplicaciones que requieren solvencia técnica y conceptual y comunicacional en un contexto específico. Y la tipografía, pues evidentemente es el insumo básico para el diseño. Creemos firmemente que es el insumo básico para el diseño. Entonces, hemos intentado en la academia tocar cada uno de estos temas en una materia en particular. La primera materia, que es morfología de la letra, ahí se ve un primer acercamiento general a la forma de las letras, la anatomía, un poco de historia, temas relacionados con cómo se construyen letras, etcétera. En la segunda materia, que se llama interpretación y aplicación tipográfica, ahí vemos criterios de elección tipográfica. Cabe mencionar que no diseñamos tipografía. Es un semestre y no nos da el tiempo para que los estudiantes puedan aprender a diseñar tipografía, pero sí que sepan cómo elegirla y cómo aplicarla en proyectos de diseño. En las clases que son optativas tenemos tópicos selectos de morfología 1 y 2. En la primera se ve caligrafía y en la segunda se ve lettering. Como el tema de esta plática es tipografía, me quiero enfocar un poco en esa materia. Dentro de las unidades temáticas de esta unidad de aprendizaje, tenemos temas muy interesantes. Uno sería los temas de comunicación a través de tipografía, metáforas tipográficas, traducción tipográfica, argumentación a través de la tipografía, es decir, persuasión. Esta función lingüística pero también simbólica de la tipografía. Un tema también importante son los aspectos técnicos. A principio de semestre se les pregunta más o menos cómo son los criterios que ellos utilizan para elegir tipografía para un proyecto. Y la gran mayoría lo hace porque les gusta la forma, por criterios estéticos, y muy pocas veces mencionan algún aspecto técnico. ¿A qué nos referimos con aspectos técnicos? A los formatos tipográficos, a los tipos de fuentes que existen. OpenType, fuentes variables, Color Fonts, que ellos exploren las posibilidades que les ofrecen estos formatos de tipografía que muchas veces no conocen o que no saben en dónde poder sacarle todo el provecho posible. Inclusive si la fuente tipográfica está mucho más pensada para pantalla, está pensada para impreso, para cuerpos grandes de display o para cuerpo de texto, los tamaños ópticos, etcétera. Tenemos también una unidad que es una de las más interesantes y que siempre es la que más les gusta y les genera mayor interés, que es la gestión de la tipografía. Aspectos, digámoslo, administrativos, aspectos legales, de licencias tipográficas, de cómo adquirir tipografía de forma legal, la importancia de que la adquieran de forma legal, los tipos de licencias y para qué funciona cada una de ellas. Y es un tema que cuando lo ven sí creo que les cambia un poquito el paradigma. Es importante que ellos entiendan que la tipografía es un producto de diseño y que necesitamos aprender a valorar el diseño y a comprar diseño los diseñadores. Que la gente que hace tipografía pues también es, así como ellos, un diseñador o diseñadora que tiene que vivir de su trabajo y que valoren eso es fundamental. Y como última unidad tenemos la aplicación tipográfica, es decir, ya temas relacionados con legibilidad, con
ortotipografía, con la puesta en página, con microtipografía, macrotipografía, ya dentro de proyectos específicos de diseño para que ellos aprendan a manejar la tipografía en proyectos en particular. ¿Qué resultados hemos tenido con esta forma de dar no solamente una materia, sino todo el conjunto de ellas? Bueno, el primero es un incremento en el interés por parte de estudiantes y egresados sobre el tema de la tipografía. Cada vez más hablan de tipografía, cada vez más buscan otro tipo de lugares, otro tipo de programas educativos, buscan especializarse en esto, les interesa mucho crear tipografía, entonces buscan espacios que les sean viables para ello y esto está espectacular. Un segundo tema es el incremento también en el número de proyectos de titulación, es decir, en tesis de tipografía. Muchos quieren hacer tipografía para titularse, algunos lo logran, aunque no es un tema que se vea durante la licenciatura, pero sí se ponen a investigar, se ponen a prepararse y proponen proyectos tipográficos funcionales. Pero otros también investigan sobre tipografía, hacen análisis sobre tipografía, hacen resultados, o sea, perdón, hacen un análisis y hacen un diagnóstico de proyectos aplicados de tipografía y hacen rutas críticas para elegirla. Es un tema también muy interesante esto que cada vez más se genera la investigación sobre el tema. Y un factor que se me hace, creo yo, el más importante es el incremento de las consultas de egresados sobre aspectos técnicos y legales en tipografía. Esto quiere decir que en sus lugares de empleo empiezan a generar ruido, empiezan a decirle a los jefes que la tipografía es algo que se tiene que pagar, que hay que tener cuidado, que hay que comprar licencias, que hay que buscarla de manera legal. Es decir, se hace una divulgación de la importancia de la tipografía en la industria y eso es fundamental. Si creamos conciencia en estudiantes de que la tipografía es un aspecto fundamental para que funcione el diseño, pero también para que funcione el mercado, ya estamos del otro lado. Este es el resultado que más me agrada de todo lo que se ha hecho en torno a la enseñanza de la tipografía en la, la licenciatura y la Universidad de Guadalajara. ¿Qué sigue? Pues queremos seguir vinculándolos con la industria, vinculándolos con los actores principales, con programas educativos y con otros espacios en donde puedan ellos platicar y puedan aprender más sobre el tema. Y bueno, sin más por el momento, les quiero agradecer mucho su atención y la invitación que me hicieron a formar parte de este proyecto. Muchas gracias y estamos en contacto.